Doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, no vamos a hablar de fútbol. Lástima. Deberíamos. Podría contar que usted es un arquerazo. Vamos a hablar de economía, doctor Santamaría. La primera pregunta, ¿es posible torcerle el pescuezo a la inflación o vamos a terminar con una inflación por las nubes? Pues le vamos a torcer el pescuezo, yo creo que le vamos a torcer el pescuezo un poco, pero vamos a terminar con una inflación alta. Es decir, este año va a ser un año, probablemente la inflación terminará alrededor del 8%, algo de ese estilo, que sigue siendo bastante alto, pero pues que ya se modera con respecto a lo que estamos viendo este año. Lo importante es que sigamos con una política monetaria, dijéramos, restrictiva, que permita moderar un poco la demanda y que eso nos lleve a que la inflación se empiece a torcer el pescuezo. Bueno, pero igual después de escucharlo a usted en el foro, donde debatían acerca del presente y el futuro del sector financiero, sí quedamos un poquito preocupados, porque usted fue muy sincero y dijo, mire, este año va a ser más retador de lo que muchos pensamos, y dijo usted, yo no soy muy optimista en materia económica. ¿Por qué? Ya nos está contando que la inflación va a ceder, pero no tanto como pensábamos, pero en los países de la OCDE se supone que ya está empezando a ceder. Está la apertura de China, ¿eso no debería ayudar para que nos vaya mejor? Hola Paula, ¿cómo le va? Sí, yo creo que sí ayuda, o sea, afortunadamente lo que está pasando en los países desarrollados, en Estados Unidos, en los de la OCDE, en China, que no es desarrollado, pero dijéramos es un país muy importante, muy grande, pues nos va a ayudar bastante. Pero los problemas internos que tenemos siguen siendo problemas pesados, tenemos una situación fiscal que no es la más apropiada para poderle dar un impulso a la economía, tenemos un déficit externo que preocupa, tenemos en materia de financiamiento, pues las tasas de interés están altas, y sobre todo tenemos una incertidumbre en cuanto a las reformas grandes que se están anunciando, que generan, dijéramos, una posición por parte de la inversión y de los inversionistas en general, tanto colombianos como extranjeros, en materia de inversión, que no hacen que las perspectivas de crecimiento sean las mejores, y eso es desafortunado porque dijéramos una inflación alta con un desempleo alto genera una pérdida de bienestar muy importante, sobre todo en las poblaciones de menores ingresos. Doctor Santamaría, en su opinión, este bombardeo de anuncios de reformas que hemos tenido, muchas y además muy grandes, muy fuertes, ¿han tenido el debate, la discusión que merecen semejantes cambios propuestos? Hablando muy sinceramente, no. La respuesta es no la han tenido. La reforma a la salud probablemente es la reforma más importante que ha tenido Colombia en los últimos años, porque la salud es importante desde el punto de vista de las personas, porque las personas, cuando no tienen salud, es un tema muy grave, de eso depende la vida, pero además es importante para las finanzas de los hogares. Cuando los hogares tienen un problema de salud, si no lo pueden pagar, pues les toca vender la casa, les toca vender todos sus activos, y es un problema para las finanzas del Estado, porque en lo que más gasta Colombia desde hace mucho tiempo es en la salud, ¿sí? En lo que gastamos casi 7 puntos del PIB. Entonces, una reforma de esa magnitud que afecta a todo, no la podemos hacer como se está proponiendo, y mucho menos con una discusión que nos la quieren hacer rápida para un tema tan importante. Nos dijeron que era la reforma más discutida en la historia de Colombia, nos dijeron que aquí ya ni siquiera conocíamos el texto. Cuando lo presentan, nos damos cuenta que los temores que teníamos eran verdad, que se estaba diciendo vamos a arrasar con el sistema y vamos a empezar con uno nuevo, y no nos cuentan cómo funciona el nuevo. Es decir, solo les hago a ustedes una pregunta. Hoy en día tenemos 8 millones de personas, 8, que tienen algún tratamiento de alto costo: cáncer, diabetes, temas de renales, temas de pulmones. ¿Qué va a pasar durante el cambio de un sistema a otro con esos 8 millones de personas? Nos han dicho quién los va a atender, quién les va a hacer seguimiento, dónde los van a atender. ¿Algo sabemos de eso? ¿Cuánto va a costar? Los tales centros esos de atención primaria, ¿dónde está su infraestructura? ¿Dónde está su equipamiento? ¿Dónde están los médicos? Entonces, no las hemos discutido, y eso es una situación que nos preocupa mucho, y creo que el Congreso de la República tiene una responsabilidad muy grande, como pocas veces antes, de lograr que tengamos una reforma buena. Arreglemos los problemas que tiene el sistema de salud, pero no arrasemos lo que tenemos, que ha funcionado bien. Arreglemos lo que haya que arreglar sin arrasar.
¿Y qué decir, doctor Santamaría, de los tiempos de transición, que fue otro de los asuntos que se puso sobre la mesa en el foro? Decir, bueno, hay cambios que tienen que darse, otros que el gobierno definitivamente quiere sacar adelante, válido si es lo que pretende hacer el gobierno nacional, pero hay que dar tiempos de transición entre lo que existe y lo que vaya a llegar. ¿Eso se está considerando o aquí hay, digamos, un afán por hacer las cosas? Sí, usted tiene toda la razón, Paula, que el gobierno es el gobierno y el gobierno tiene unas reformas que quiere hacer y está bien que las haga y que las plantee, pero primero que todo, no podemos seguir de anuncio en anuncio todos los días aumentando la incertidumbre. Y segundo, estas reformas tan profundas, por ejemplo, en materia de salud, en materia de pensiones. En materia de pensiones es muy importante el tema de la transición. En materia de vivienda requieren una transición. Las cosas no se pueden hacer de un día para otro y mucho menos en temas que afectan el bienestar de la población, las finanzas públicas, las finanzas de los hogares, porque salen mal. Ya sabemos que cuando las cosas se hacen de afán, salen mal. Y si estuviéramos hablando de cualquier cosa por ahí que sale mal, pues bueno, no importa. Pero cuando estamos hablando de la salud y de las pensiones, el mayor ahorro de los colombianos, pues si sale mal, sale muy mal y el país puede irse a una situación a la que no queremos que llegue. Doctor Santamaría, tenemos retos internos y externos. Hay un déficit fiscal. ¿Usted cree que en este momento nosotros somos vulnerables o estamos fuertes? Eso es una muy buena pregunta, Giovanni. Cuando uno mira las cifras, uno dice somos vulnerables. ¿Sí? Tenemos un déficit fiscal grande que terminó el año pasado rondando los 7 puntos del PIB si tenemos en cuenta el tema de los combustibles. Tenemos un déficit externo que también terminó en el 2022 alrededor de 7 puntos del PIB y esas son cifras muy grandes y uno dice sí, somos vulnerables. Cuando uno mira, como se decía en el panel ahorita, lo que está pasando, uno ve que la financiación está entrando. Entonces el déficit externo está entrando la inversión extranjera y nos está financiando el déficit externo. Entonces uno dice, bueno, de pronto como está entrando no somos tan vulnerables, ¿sí? Porque la financiación está entrando. Ahora, ¿por qué está entrando? Porque Colombia está mejor que otros países de la región y no tiene unas problemáticas tan grandes. En el momento en que eso deje de pasar y los capitales se vayan hacia otro lado, o por ejemplo en el momento en que la inversión extranjera en materia mineroenergética deje de entrar, pues ahí ya nos vamos, esa vulnerabilidad que uno ve en las cifras se va a volver a la realidad y eso es lo que tenemos que evitar. Las tasas de interés, doctor Santamaría, ya digamos a nivel doméstico y un poco más como metiéndonos en esa economía familiar del día a día, van a seguir altísimas por un rato más y eso, ¿cómo va a afectar, digamos, el crecimiento de la economía de los hogares? Porque también uno consigue las cosas endeudándose. ¿No es momento para sacar crédito? No, no es momento para sacar créditos. Las tasas están altas, incluso las de captación, o sea, los bancos están captando CDTs al 15%, 16%, una cosa que yo nunca había visto en mi vida, ¿sí? Nunca. Entonces, dijéramos, las tasas están muy altas, las tasas de los créditos de consumo de corto plazo están por las nubes, no es el momento de endeudarse y además no hay apetito tampoco por parte del sector financiero para prestar mucho. Entonces, sin duda, va a haber una afectación, como usted bien lo dice, Paula, de la economía de los hogares, porque pues el crédito está caro, no es un buen momento para financiar y además el crédito está a corto plazo. Ya los bancos para un crédito de 5 años ya lo piensan no 2 veces, sino 5 veces, una por año. Entonces, la situación es complicada y sí creo que este año, todo el año va a ser un año de altas tasas. Apretarse el cinturón. Ay, doctor Santamaría, que la próxima hablemos de fútbol. Exacto, y que además que lo practiquemos, Giovanni, para otro partido. Bueno, ya que están hablando de tanto Santa de Fe. fútbol, ¿hincha de qué equipo, Santa Fe? Del glorioso Expreso Rojo, sí. Bueno, por lo menos es rojito. Rojo, del glorioso Expreso Rojo, y así seguiré toda la vida, espero ir a verlo pronto, y tuve el placer de jugar con Giovanni varios partidos. ¿Y qué tal? Un arquerazo, ¿Lo está diciendo en serio, doctor Santamaría? un arquerazo. No es cierto, que me hizo un gol de Yo le cancha a cancha, creo, o sea, yo le creo. esto fue una humillación. Doctor Santamaría, qué gusto tenerlo con nosotros en Redman Noticias. No, el gusto es mío, muchas gracias y espero verlos pronto otra vez. De verdad, muchas gracias.